cuadernito gloria o éxito, pero yo tengo solamente este cuadernito, donde anoto todas las cosas que van a pasar en este curso. La primera idea que tengo es la siguiente, de agradecerles a todos los que vienen a este curso y se ocupan un poco o mucho de educación y que se han hecho de la educación parte de su proceso de vida. Es decir, que vienen un poco en la educación y a pesar de las situaciones que pasan, siguen manteniéndose aquí. Y más aún me llama la atención que proveniendo de otras disciplinas todavía así se ocupan de la educación. Y eso es muy meritorio porque en el fondo, y a pesar de que no seamos reconocidos, siempre es aceptado por mucha gente de educación que ve en otra gente la responsabilidad de formar alumnos y formar nuevas generaciones. Por eso les estoy muy agradecido a ustedes. Que hagan una maestría también es muy llamativo. Es decir, no solamente lo que tenían, sino vamos por más y vamos por educación. Y en ese sentido, nosotros estamos aquí para tratar de ayudarle a que hagan su trabajo final, lo presenten, lo aprueben, disfruten y vayan a festejar por ahí con las comunidades académicas y no tan académicas de que han logrado un tipo. Es decir, todo lo que podamos hacer porque ustedes, a pesar del optimismo manifiesto de la coordinadora o de la coordinación, que en marzo tengan que tener la tesis, van a decir que no, pero en una de esas también es posible. La cuestión más importante en este tipo de trabajo es dedicarle algún tiempo bastante acotado, es decir, no 8 años, es decir, digamos 3 meses, 6 meses, que sea tiempo de mucha calidad y terminar. El asunto es terminar, sin ponerse, reducir el trabajo a algo que se pueda ser pertinente a la maestría, ponerse, terminar. Conseguirse un director que los asuce o que los promueva significativamente y que en un tiempo corto terminen el trabajo. Es un trabajo exigente, pero tampoco es imposible de hacer. ¿Bien? Sí. Por eso conseguirse un director que los avale y que los promueva es importante. Tener un tema bastante circunscrito también es importante. La otra cosa que también es muy importante es mirar qué está pasando alrededor. Cuando uno mira qué está pasando alrededor, se da cuenta de que no tiene que abarcar el mundo y sus entornos, sino que tiene que, de alguna manera, reducir el trabajo a algo asible que tenga que ver con la educación y con promoción de la educación. Sí, y con promoción de la educación. Así que todo este tallercito viene en esa línea. Tratar de ayudarlos lo más que se pueda, insistir en que consigan un director que los avale, que los promocione, reducir un tema a una experiencia que seguramente la pueden reducir y la pueden circunscribir porque casi todos ustedes son docentes y se ocupan de hacer esto. Y entonces ver qué sale de esto, digamos, en 3, 6, 9 meses. El programa está en ese sentido, quiere decir que, además de las charlas que podamos tener con ustedes, si ustedes pueden presentar el proyecto, les podemos dar algunas ideas o algunas sugerencias para que
con su proyecto ya más definidito, puedan irse el fin de semana y empezar a trabajar en serio a pesar de los cambios. Le habíamos mandado un par de videos para ver. Ese es el tipo de trabajo que es muy interesante porque no habla solamente de teorías, sino habla de alguien que hace algo. Y esa es esa es la idea que tenemos. Si ustedes pueden hacer algo y contarlo más o menos lindo, eso está muy bien. Bien, los dos videos los han visto y saben de qué se trata. Es decir, ponen en discusión cosas que uno suponía que ya estaban definidas y que no había que discutirlas más. Con lo cual, una tesis tiene que ver con eso. Tener un problema, tener una situación que se vino resolviendo de alguna manera y que en este momento, para el grupo que tratamos y para el grupo que tenemos y con la gente que nos estamos relacionando, podemos definir un nuevo proyecto de trabajo. Los videos tenían como sentido cambiar un poco la estructura de las clases y a pesar de que parezca loco, lo que en el programa aparece con letras grandes, si bien todavía no empezamos a decir nada, la cuestión es, ¿tienen preguntas que hacer? ¿Está bien? Cuando uno empieza a tener preguntas que hacer, pues este es el momento que un profesor les dice que las haga. Después no se las voy a contestar, pero eso es otro problema. El tener las preguntas es la llave. Preguntas, entonces. Está loco por el remate, profesor. ¿Tienen preguntas? ¿O la montaña de la tesis es tan grande, o la bola de nieve que tienen es tan grande que no da para preguntas? Lo decía el programa, tienen preguntas para iniciar. Dentro de la maestría hay toda tendría que haber toda una nueva actitud para que todos se entusiasmen con alguna cosa, pero no cada 6 meses, sino todos los días entusiasmarse con alguna cosa. Lo que trataba de poner en el programa era también esa idea, ¿sí? De dónde cada uno saca una idea nueva cada día, con la cual se puede entusiasmarse primero uno y después entusiasmar a sus alumnos. ¿Está bien? Para cada una de las disciplinas que hay, matemática, física, química, biología y alguna otra que ande por ahí, todos los días aparecen noticias que parecen ser muy interesantes y que los profesores, los alumnos y en general la mayoría de la gente deja pasar. Solamente la toma en consideración cuando le afecta directamente. Por ejemplo, si se le cae el celular y se le rompe, tiene que comprar uno de nueva tecnología y entonces ahí estudia un poco qué diablos pasa con los celulares, si no le importa un ramo. Si esta máquina no anda, pues en algún momento la tendré que cambiar y veré qué pasa. Los problemas más serios de física o de química o de matemáticas no aparecen generalmente en los programas de desarrollo diario, sino que están por ahí de vez en cuando en alguna conferencia o algo así, pero no en la consideración diaria. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes les contaron algo interesante de su materia a sus alumnos? ¿Cuándo fue que los pusieron en un brete de decir, bien, este es el tema que están tratando hoy en el mundo?
¿Cuándo fue ustedes, cuándo se lo contaron para entusiasmarlos? Son difíciles de entusiasmar los muchachos y las chicas hoy en día, pero vamos, si uno tampoco le da ningún ejemplo, no se pueden entusiasmar. Bien, todo esto era para decirles de nuevo, si tienen preguntas, es un buen momento para callarse. Para hacerlo disfrutar. Bien. No quiero. Bien, con cada uno de ustedes espero verme de 2 a 4, suelen decir que de 2 a 4 hace mucho calor, o de 2 a 6. Si nos juntamos en algún lugar que podría ser la biblioteca, ¿sí? Si vienen, estamos. Y hablamos de lo que tienen. ¿Sí? Yo voy a necesitar venir solares porque vivo a 300 kilómetros y me quisiera ir hoy a las 7 de la tarde. ¿A dónde vive? En Villa Unión, donde está el Parque Nacional de Tarapacá. Pero ya. Usted se fue de ahí y empezó a moverse la tierra. Esta mañana. Estaba en la sede de supervisión, nuestra sede tiene planta baja y planta alta y empezó todo un movimiento terrible. Antes de salir. Eso pasó esta anoche. Sí. ¿Alguno de ustedes lo sabía? Y a las 5 de la mañana. Y ustedes no. ¿Cómo se dio Cuando pasó eso. En Chile. Hágase lo siguiente, pero ¿Sí? anoche. Impresionante fue. Era uno muy largo. Ni me enteré en lancha. Constante problema. Por la mañana 5 y de la mañana. Bien, entonces, yo voy a estar disponible de 2 a 6 hoy, mañana, desde las 8 de la mañana, en algún lugar para que veamos cada uno de los proyectos. ¿Está bien? Entonces, hoy les voy a contar algunas cosas y mañana vemos con cada uno de los proyectos. En 15 días van a tener que hacer 2 paginitas diciendo cuál es el proyecto que tienen. ¿Está bien? Sí. 15 días. Me lo mandan por correo electrónico, yo lo miro, les hago las observaciones que puedan entender que promocionan el trabajo y van adelante con él. La idea es siempre la misma. Achiquen el proyecto, achíquenlo. Si tiene un aspecto de campo es muy bueno porque eso ayuda, porque lo que están contando es una experiencia con base más o menos ordenada, digamos, científica, y eso es muy aceptable. No tienen que escribir 700 páginas. Que tenemos la clase de 6. Sí, a las 6 no se vayan. De 6 a 9 después sigue el circo. Sí. No, sí, eso es algo. No, lo nuevo era que de 2 a 6 voy a estar bien. Y que yo le explique, yo voy a tomar esa consulta. No, de 2 a 6 no. No, usted de dos. tendrá 30 segundos. Está bien, yo en 30 segundos voy a decir mi propuesta. Eso es muy bueno. Bien, ¿De dónde la veamos el programa, un poco para animarnos. Hay un libro gordo que es de Sampieri, que está ahí, que hago una versión, creo que la versión 5 está en PDF y se puede utilizar directamente. No vamos a hablar de ese señor, ni de todas las cosas que dice. Simplemente es una síntesis que arma todo lo que hay en metodología de la investigación. ¿Bien? No es que tengan que saberlo, pero cada vez que decidan vamos a usar un método cuantitativo, sepan qué diablo están diciendo con eso. Porque del otro lado el profesor lee, método cuantitativo. Cuando dice eso, le prende una luz roja, lo manda ya a tal apartado y dice tienen que tener tales elementos. O si dicen cual y cuantitativo, se meten en un berenjenal que no saben qué hacer. Si quieren pueden decirlo, pero después pueden decir, yo voy a hacer esto,
esto otro y esto otro. Y esto tiene lógica, es decir, tengo tales datos, tengo tales observaciones, tengo tales análisis de datos y tengo tales resultados. Es que podía haber hecho otra cosa. Siempre los evaluadores dicen lo mismo. Usted tendría que haber hecho. Cuando le dicen eso, usted le dice, hágalo usted. Que lo piensen, pero no se lo No me digan. Díganselo y concluyan, despemos afuera. ¿Está bien? Total lo van a atribuir a violencia de género y ya. Claro. Sí, ¿está bien? No, pero eso es una idea clave que generalmente no le dicen. Digan exactamente lo que van a hacer con lo que observaron, con los datos que tienen y con las conclusiones que pueden sacar. No se vayan en grandes elucubraciones. Tenemos tal teoría, tenemos tales observaciones, tenemos tales datos, con estos datos se pueden hacer estos análisis, con estos análisis se pueden concluir tales cosas. Y después de la conclusión dice, ahora que sabemos esto, vamos a hacer esto. ¿Está bien? La segunda cuestión, eso para Sampieri, no hace falta que lo lean. Si usted lo dice, viene a disfrutar del curso, ¿eh? Esto es como la miel, atrae a todos. La segunda cosa, el segundo tema habla de una metodología bastante novedosa en educación, tiene como 20 años, ella me va a decir que no, pero sí, 20 años, maldición, sí, acerté esta vez, eso no lo sabía, que se habla estudios de diseños instruccionales, que es una metodología bastante encuadrada o referida a los procesos educativos y cómo mejorar los resultados en esos procesos. Eso lo vamos a ver esta tarde de 6 a 9 de la noche. ¿Está bien? Por ahí también es muy exigente el modelo, pero se pueden hacer algunas adaptaciones y en una de esas, con alguna adaptación interesante, podemos salir adelante. La tercera cuestión que tiene que ver es la reglamentación que hay en la universidad para la presentación de los trabajos de tesis. Para cada una de las cosas que anda dando vuelta, siempre hay una reglamentación. Y si no la cumplen o no la toman en cuenta, cuando vayan a presentar los papeles, alguien le va a decir en la ventanilla, pero le falta a usted el certificado de vacuna antivariólica porque eso es importante en este mundo. Entonces, búsquese la resolución, creo que en parte del programa está citada y en parte hay algunas consideraciones. Es habitual pedir en las, cuando uno pide una reglamentación de esa, sí, hola, buen día. Le dije, cuando uno ve que una reglamentación no está muy especificada, el berretín que tiene es, denme más especificación. No, cállense la boca. Solo cumplan la reglamentación. Si piden más especificación, seguro que algún loco le va a dar, con el gusto, va a hacer una resolución larga así, en el cual si la letra no está de tal manera, le rechazan el trabajo. ¿Está bien? Aprovechen las reglamentaciones lábiles que les permiten las presentaciones y eso va muy bien. Pero tienen que saber la reglamentación. Porque te acuerdas que yo mandé eso y según cómo que era eso, pero no, te he dicho que no es. Hay un tema muy interesante que a la gente se le da por hacer, que uno tiene que escribir mucho. Y yo lo que Y tengo lo que me mandó entonces Nicolás. empieza ¿Qué es lo que te conté? empiezan los trabajos con Platón y la madre de Platón, y un poco más atrás también, sí, bueno, no, circunscriban el tema, busquen los antecedentes más recientes y específicos,
Si hay algún clásico, usen el clásico, aunque sea viejo, pero si no, no lo traigan a Platón, déjenlo en paz, ni a Sócrates, ni nada. Lo que van a hacer es algo muy acotado, diciendo, hay tales autores que dicen tal cosa, yo voy a probar lo que dicen esos autores, o voy a ver si lo que dicen esos autores es cierto o no. En la presentación de patentes, ¿sí? De patentes, suele haber un apartado que dice aplicación y que se refiere justamente a eso. Lo que tienen que hacer ahí es poner de forma reducida o más o menos justificada de qué va la patente que están haciendo. En este caso, para el trabajo de tesis, es muy bueno decir, ahí nomás al principio, este trabajo va de esto. ¿Por qué? Porque hay un problema acá, porque hay una cosa interesante acá y otra cosa que no está muy clara en lo que... Eso sí lo pueden hacer. ¿Está bien? Eso les reduce mucho espacio. No solamente en el proyecto de tesis. El proyecto de tesis no tiene que tener 50 páginas. No tiene. Si tiene 5 páginas, ya estamos hablando de algo largo. El proyecto de tesis tiene que ser una idea. Una idea. A mí me llama la atención esto, lo voy a hacer así, lo voy a hacer de esta manera. ¿Está bien? Sí. Una idea. Muchos autores dicen, ¿y por qué no lo alargo más? Porque si lo alargo más, deja de ser. Ya no es proyecto. Hay gente que insiste en que los proyectos de tesis tienen que tener 25 o 30 páginas. Y si ya escribió 25 o 30 páginas, le pone el fin, terminó. Yo ya voy 30 ya. No, digo eso porque una de las trabas fundamentales, o de principales en las tesis, es el proyecto de tesis. ¿Qué digo acá? Busquen un título llamativo. Hay algunos dicen, no, el título tiene que ser descriptivo de lo que uno va a hacer. Si uno hace un título de 3 líneas, está condenado. ¿Por qué? Porque no sabe qué va a hacer. Si quiere poner un título llamativo, un subtítulo corto. Si alguien los tiene que citar alguna vez, cuando ve que tiene que escribir 3 líneas en la bibliografía, ya este lo sabe. ¿Está bien? Es decir, tiene que ser algo llamativo, que haga referencia a lo que están haciendo. Lo ponen. No es fácil, claro. Más fácil es hacerlo descriptivo, pero no. A mí me gustan los títulos que llaman un poco la atención y que en un subtítulo más o menos breve me acota lo que está haciendo. Muy bien. Hay otro tema que tiene que ver con la ciencia, talento, creatividad y la mejor respuesta. En ciencia no hay verdades, ¿bien? No hay verdad, hay mejores respuestas. Y eso es lo que habilita en definitiva que se pueda seguir haciendo investigación. Si ya consiguió la verdad, ¿para qué va a seguir? Habíamos logrado una lamparita eléctrica ahí que andaba al pelo, después vinieron las bajo consumo y ahora vienen las LED, y cuando uno ya cambió todas las LED, viene la super chip LED, que seguramente va a alumbrar igual que la otra, pero va a consumir 2 piquísimos menos que la anterior, y entonces hay que cambiar. ¿Está bien? Y después va a aparecer otra cosa que va a ser algo mejor, y así todo. O le cambian el diseño, o mejoran el diseño. ¿Bien? Si uno recuerda la licuadora que tenía la madre de uno, y ve la Mini Pinner, dice, ya hemos cambiado un poco. ¿Para qué haber cambiado si ya estaba hecha? Bien. Entonces, no hay verdades, hay mejores respuestas. Las mejores respuestas siempre se pueden mejorar. Una cuestión más tiene que ver con el argumento. Cuando uno escribe una tesis,
tiene que argumentar. No tiene que dar por supuesto nada. ¿Sí? Tienen que dejarlo claro, esto lo vamos a hacer así. Si se equivocan, ponen punto, dicen me equivoqué, voy a empezar de nuevo. En alguna oportunidad un chico del secundario que sabía mucho de matemáticas le explicaba a sus compañeros cómo resolver un problema. Y venía avanzando y le explicaba y le daba y le daba. Llegó un punto, dice, no, esto no va a terminar bien. Y todos los compañeros dicen, ¿cómo? Ya lo tenemos listo. ¿Qué diablo vamos a hacer? Vamos a empezar de nuevo. Sí, vamos a empezar de nuevo porque acá había un argumento que estaba equivocado. Y ahí empiezan. No tengan miedo en decir que algo podría haberse hecho mejor. Digan, argumente. Toda la lógica de la ciencia está en la argumentación. Y la gente muchas veces se equivoca, no porque sea tonta, sino porque los contextos en los que está llevan a aceptar determinadas cosas y no otras. Cuando Einstein formuló la teoría de la relatividad general, si digo alguna torpeza, díganme. Creía que eso iba a andar para todo. Cuando apareció la física cuántica, que no aplicaba para eso, le dijeron, Einstein es un tonto, que no dio el paso. Y no, con los elementos que tenía, con los instrumentos que tenía, con los desarrollos teóricos que había, llegó hasta ahí. No es que fuera un tonto, llegó hasta ahí. Después los otros lo superaron, pero él empezó con alguna línea de trabajo, en algún sentido. Cuando Darwin, lo digan a Darwin tenía 20 años cuando su madre, harta de él, le dijo, ve, andate a dar una vuelta por la Patagonia, y lo mandó. 20 años, 20 años. Y formuló su proyecto de investigación. Y el proyecto de investigación era una sola línea. Estudiar la evolución. Duración 20 años. ¿Está bien? Eso es todo. Tu proyecto era eso. ¿Está bien? No vayan a ser tan... Porque seguramente... No hay borradores más. No. Digo para tirarle el borrador. Ay, no. Es blandito, sí. No, es blandito. Es livianito. Pero antes los borradores. Por eso lo hacen de goma. Sí, ya vieron que la agresión era total. Ya estamos contigo. Hay un elemento más en el cual creo que ustedes es en el que están parados. Es la determinación por hacer la tesis. ¿Está bien? El día que decidan hacer la tesis, la van a hacer. El día que buscan una excusa más para hacerlo a la tarde, en vez de ahora que tenían ya las 2 horas asignadas para eso, ese día va a pasar otro y otro y otro y otro más, y pasarán 2 años, 3 años, 5 años. Yo he ganado asados escribiendo en un pizarrón así, que me daba 2 años para hacer una tesis, y bien. Con nosotros va a perder los asados. ¿Sí? Con nosotros va a perder los asados. Pero muy bueno. No, pero no tengo que hacer yo también. No, pero que sí va a ya hay que perder recoger. las apuestas, porque nosotros lo vamos a hacer en menos de 2 años. No, ¿qué 2 años? Para ustedes tienen... Hasta marzo tenés. 90 días si ya viene acumulando 2 años, ¿cuántos años? 2 años. ¿Qué? Allá Hay 2 cortes. no importa que corte lo que corte, pero... No, eso tómelo no hay nada más durante 90 días que la tesis. Que el alumno tiene al demonio. Ay, bien. Entonces, listo. Que el profesor me...
aguantan. Y no se lo digan, simplemente lo escuchan y van y hacen la tesis. La cabeza tiene que tener la tesis. La tesis. Ok, muy bien. Bueno, Disculpame, Cuando Daniel, digan yo PA es PPA. siempre hago la versión más formal de lo que dice ya, no, hay una cosa que a mí me parece, un minuto todo. Ya falta nada más. A veces se piensa que hacer una maestría o un doctorado tiene solamente un propósito individual, para hacer antecedentes la persona o para prepararse la persona. Pero ese esfuerzo que uno hace también tiene su proyección en la propia universidad o en la academia o en el grupo de docentes, porque eso nos habilita para poder también hacer orientaciones, formar a la gente de la propia cátedra y también ayuda a la universidad a una mejor valoración de su cuerpo docente. Entonces, por ahí a veces la gente lo piensa, decir, bueno, sí, mira, está ahí metido con su doctorado y no vino a esta reunión o no hizo esto. Pero hay veces que uno tiene que tomarse esos permisos porque lo que está haciendo también tiene su proyección en la propia universidad. No es solo un logro individual, es algo que contribuye al logro de la facultad o de los institutos o de la escuela en la que uno esté trabajando. Bueno, nada más, sí, lo tenía anotado por ahí, acá está anotado de nuevo. Tiene un valor social el ser doctor o el ser máster. Es decir, no es una sola cuestión individual. Es decir, las instituciones y la sociedad se beneficia si hay gente que ha estudiado algo y puede certificar lo que ha estudiado. ¿Sí? Si tiene que presentar un proyecto de tesis o un proyecto a cualquier institución, luce más, se valora mejor si uno tiene ya una maestría o un doctorado. No es que uno sea más o mejor persona por tenerlo, pero socialmente es visto así. Es decir, la calificación certificada vale, no por la persona, sino por la certificación. Quiere decir que es importante para las instituciones en las que uno está también tener esos avales. Y no piense que es tarde para hacerlo, siempre es bueno hacerlo. En nuestra época, a los 45 o 50 años recién lograban la tesis. Y ahora nuestros discípulos están en 26, 27 años ya con su tesis de doctorado aprobada. Y eso les permite ya generar una nueva instancia, una nueva generación de gente que proyecte los proyectos y todo, presente los proyectos y todo lo demás. Nosotros ya no estamos en los proyectos, pero ellos sí pueden presentar con su doctorado sus nuevos grupos de trabajo. Y eso es muy promisorio, porque por ahí algún gran maestro hace una gran cobertura, haciendo una gran sombra abajo y no deja crecer nada. ¿Está bien? En cambio, si la gente se ha formado, puede salirse de la sombrita del jefe, o el jefe se muere, por ejemplo, o se jubila, mejor le da lugar a que otros se promuevan. Y cada vez que se promueven más jóvenes, es mejor todavía, porque hay más gente y más tiempo para que la gente estudie. Entonces, el hecho de que ustedes terminen los trabajos es muy promisorio para ustedes, para la institución en la que están y también para la sociedad. Sí. Profe, los estoy escuchando y agradezco que ambos estén preocupados porque nosotros podamos hacer nuestro proyecto y nuestra tesis. Y una idea que tuve en toda la semana, y que me parece que puedo plantearla ahora, es que una vez terminado este curso en particular que tenemos que presentar, si es posible para el año que viene, que cuando cada uno de nosotros ya está trabajando en su tesis, tener una especie de aula virtual, una especie de foro, una especie de un espacio en donde aparezcamos, no sé, una vez a la semana, o una vez cada 15 días en ese espacio, y que cada cual vaya planteando
con qué dificultad se encontró, o a ver si personas que ya pasaron por la experiencia pueden ayudar, o podamos compartir y de esa manera avanzar todos más fácil, más fluido, todos juntos. Bien. Planteo la idea y la dejo. Está bien. Un par de respuestas a pesar de... Primero, tendría que estar institucionalizado. Si no hay problemas por ahí después. Porque después usted va a decir, el profe me dijo y usted me dice que no. ¿Está bien? Y entonces ahí estamos con problemas. La segunda cuestión es que esa es la función del director de tesis. El director de tesis tendría que habilitarles alguna manera ágil y fluida para hacer eso. ¿Está bien? La tercera cosa es más generosa y que podemos cumplir. Si ustedes escriben con algún problema concreto, yo voy a responder por mí, no por nadie más. ¿Está bien? Yo les voy a contestar. ¿Está bien? Si ustedes escriben, yo les voy a contestar. Si no respondo en 24 o 48 horas, dos cosas. Me aburrieron o estoy muerto. ¿Está bien? Pero si no ha pasado ninguna de las dos cosas, la voy a contestar. ¿Está bien? Ahora, la iniciativa está en ustedes. Sé que esto se está dando en otras maestrías, grupos más grandes. Ellos tienen todo un sábado un momento, un espacio en donde se reúnen todos con una persona que atiende todas las consultas. Se está dando en todos lados, se está replicando. Nosotros somos muy poquitos, por ahí no... No, está muy bien eso. No hace falta que sean muchos. Porque daría para algo virtual, se me ocurrió, cosa de que los gastos sean menores, pero tener ese espacio de que todos los compañeros nos encontremos con personas que nos pueden orientar bien. Y creo que eso da tranquilidad también, por ahí se tiene que apoyar. La seguridad no existe, señora, por eso las compañías de seguro florecen. No, pero a veces es un tema emocional o psicológico. Ajá. Saber Bien. que tengo esa posibilidad de consulta. Muy bien, dos cosas entonces. Las horas de consulta académica cuestan 2.000 mangos la hora. Ahora las de terapia son 5.000. ¿Está bien? No, está bien. Yo le entiendo a usted. Cada uno se siente medio solo. Por eso el autoentusiasmarse también es muy importante. Le puedo decir a la coordinadora que haga algo así. Yo pensaba que cuando les mandara los correos electrónicos a cada uno de ustedes iba a tener mayor cantidad de respuestas. Se ve que eso también me hace pensar, sin otro tipo de consideración, que la gente está muy ocupada. Por eso la idea de que la tesis ocupe un lugar principal en sus vidas durante un tiempo determinado es muy importante. Resulta que lo que sugería es que hay mucha gente que me hace esas consultas. Yo las contesto, digamos, dentro de los plazos que le dije, y después pasan 6 meses y me dice, ¿se acuerda de mí? No, ya no me acuerdo de nada. Si no sé a quién afecto por las mañanas, imagínense si me voy a acordar de alguien que me escribió hace 6 meses de un tema que a mí no me interesa. ¿Está bien? Pero que sí le contesté. Yo acepto eso. Si usted toma la iniciativa, pues cuente con que yo le voy a contestar. ¿Cómo se llama usted para borrarla de la lista? Mirta. Mirta Quintero. Le mandé algunos correos Sí. también. Sí. Y no le contesté lo último porque ya es como el tiempo se me iba. Sí. Quería coordinar para venir acá y ya no Bien, me quedaba. muy bien. No me acuerdo que el reglamento Entonces, está bien. de proyecto. Tomo la iniciativa y el que quiera usarla la puede usar y vemos que puede salir de eso. Bien, lo de la persistencia entonces ya está. Tienen que hacerse de alguna, sobre el tema en que vayan a estudiar, pongan en Google y busquen todo lo que hay. Lo de los últimos 5 años, léanlo. ¿Está bien? Termino. No hay más. No es necesario ir a la biblioteca ni nada por el estilo. Ella me mira raro, pero no les gusta eso.
pero a mí sí me gusta. Para que vean que no nos llevamos de acuerdo en casi nada. Solamente para subir al auto y salir de viaje. No. Algo de acuerdo estoy. Algo, no en todo, uno nunca puede comprometer tanto. Yo creo que la tesis tiene que estar anclada en la bibliografía, porque si no, uno corre el riesgo de estar trabajando sobre temas que ya tuvieron una solución y que no justifica el tiempo y el esfuerzo que uno le va a demandar. Por eso creo que lo que decía Dani, lo de hacer una búsqueda de los últimos 5 años, eso es muy importante. Cuando yo tuve mi primera reunión con mi directora, que era Regina Gibaja, no sé si alguien de educación tal vez la conozca, me dice, bueno, Cristina, léase los últimos 10 años de las principales revistas líderes y después vemos el tema. Así me despachó la primera reunión de una persona que me orientó hasta terminar el doctorado, ¿no? Pero quiero decir, el Google académico en general le trae, uno también se orienta por los autores, por el tipo de revista, mirar la calidad de la revista también, si uno ya conoce cuáles son las revistas líderes en su campo. Y también ver las obras clásicas, como les dijo también Danilo, si hay autores clásicos, sí vale la pena revisarlos, porque a veces el problema está planteado en una forma muy interesante en el que lo planteó primero y uno necesita a veces ver eso para ver para dónde fueron las líneas. ¿Sí? Son algunos acuerdos. Bien, pero no le crean a eso. Bueno, lo del tiempo y la búsqueda ya está. La otra cosa es que hay que saber contar. Saber contar. No se enmarañen en formas de decir complicadas. Cuenten fácilmente para que la gente lo entienda. No quiere decir que no tengan los reparos técnicos del caso. Una buena cita, un buen decir, un extracto de alguien que lo dijo mejor de lo que uno puede. Bien, pero sepan contar. Si no saben contar, estamos listos. ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo viene la trama? ¿Cómo cierra la trama? No más. Por ahí hay algunos cuentos que alguien los hace muy difíciles y otros los hace muy simples. ¿Cómo se llamaba? García Márquez. García Márquez. Tenía un libro que dice cómo contar o algo por el estilo. Y decía, cuando quieren contar algo, cuéntenlo. No le entren a dar vueltas. Y eso era una observación justamente que le hacía en un seminario de cuentos a uno de los alumnos. Dice que la muerte andaba por el supermercado y se encontró con un trabajador de un jeque. Y la muerte lo miró al trabajador que estaba haciendo las compras. Cuando llegó a la casa, el trabajador que estaba haciendo las compras le dijo al jeque, mirá, me encontré con la muerte y me miró como diciendo, Ya te llevo. No, no le dijo eso. Entonces, el jeque le dijo, bien, toma este caballo, este dinero, y te vas a Samara, que era un pueblo distante, y ahí te escondes, así no te encuentra la muerte, y ya. Bien. Al día siguiente el jeque fue a hacer las compras porque ya no tenía el ayudante, y se encuentra de nuevo con la muerte. Y la muerte le dijo, el jeque le dice, ¿por qué asustaste a mi trabajador ahí? Y en realidad le dice,
yo lo que hice es cara de sorpresa, porque esta tarde lo tenía que buscar en Samara y estaba tan lejos de Samara. Terminó, ¿está bien? Samara es el otro pueblo donde iba la... Terminó el cuento. Cuente, directamente cuente, ¿está bien? No le ponga más que el tipo estaba vestido, que los ojitos, nada. La muerte se encuentra, pero terminó. Listo. En ese sentido, hay algunos cuentitos ahí abajo en la bibliografía. ¿El de la lechuza blanca lo leyeron? No, porque se llama Escapar no escapaba. ¿Sí? ¿Lo leyeron? ¿Sí? Sí. ¿Lo van a leer o no lo van a leer? Sí, es cortito, una página. Se lo pueden leer a los niños esta noche, por quien quiera. El de la escafandra y la mariposa, ¿se tomaron un rato para leerlo? Sí. El de la escafandra y la mariposa es una cosa muy interesante. Es de un señor, Jean Bauby. Bauby tuvo un ataque, era editorialista de una revista muy destacada de París, de moda. Y una tarde, bueno, una noche se quedaron más tarde de lo que podían y cuando volvió a la casa tomó una ducha y ahí lo encontró la mujer desvanecido. Los llevaron al hospital, hicieron todas las remediaciones del caso y lo dejaron de esta manera. Totalmente sin ningún tipo de movimiento, solamente la cabeza le funcionaba y podía solamente pestañear, creo que con el ojo izquierdo. Eso era toda la relación con el exterior que tenía. Y entonces dijo, bueno, acá está, esto se terminó, acá no hay más nada que hacer. Entonces aprendió a deletrear, es decir, a identificar cada una de las vocales y consonantes cada vez que un entrenador se las pronunciaba. Y con eso escribió el libro, que se llama La Escafandra, por estar metido adentro hermético, y la mariposa por realmente poder divagar aún sin poder hablar ni poder comunicarse, nada más que con pestañear. Con ese solo recurso escribió el libro, que se llama justamente La Escafandra y la mariposa, y no lo pudo ver impreso porque murió creo una semana antes o dos de que estuvo así un año, ¿no? Una semana o dos antes de que el libro fuera publicado. Bien. Y lo interesante es que también pudo hacer saber que no le gustaba el procedimiento con el que lo medicaban y se enojó mucho porque él, sin creer en nadie, creo que una de las asistentes lo llevó a la iglesia y él no estaba de acuerdo con eso, pero parpadeando le avisaba. Sí. Pero ahí hay una contradicción, porque el hecho de que él haya vivido, a pesar de su propia decisión de querer morir y no podía morirse, porque él no podía suicidarse, no tenía la posibilidad de suicidarse, pero hay una contradicción. El hecho de que él pudo vivir a pesar de sí mismo hizo que él pudiese escribir ese libro, y ese libro impacta a todas las personas que uno lo puede leer. Es decir, él es una contradicción entre lo que él plantea como este es mi derecho, con lo que después pasó, se justifica que está bien que eso no hubiese pasado. Está bien. Yo lo que quisiera decir, está bien lo que usted hace, y me gusta porque eso va para otro lado distinto al que yo quería ir. Me gusta. Levante las manitos así. Muy bien. Todos con las manitos arriba. Muy bien. Tienen dos manitos y un lápiz en la mano y no pueden escribir una tesis. ¿Está bien? El otro movimiento, o quiere que lo dejemos a todos más o menos y que con el ojo van a abrir y cerrar para cosas. ¿Se van a animar? Sí. ¿Sí? ¿Se van a animar? Tienen todo.
Pero los organisto el lápiz y la computadora. Está bien lo que aporta. En la tesis, circunscríbanse a lo que van a escribir. Nada. No escriban más. Si alguien tiene alguna divagación o cosa que quiera poner adicional, no se priven de eso. O la ponen en la introducción o la ponen al pie de página. ¿Está bien? Que eso puede pasar. Después de hacer toda la investigación, uno dice, pucha, esto no esperaba que ocurriera. Yo pensaba que esto iba a ser para mejor y sin embargo pasó tal otra cosa. ¿Qué pasó? Pónganlo. Bien. Dentro del saber escribir o de poder contar está un señor que se llama De Cruyff. Es un librito chico, como muchos otros libros de divulgación, en la que cuenta De Cruyff más o menos ágilmente sobre distintos acontecimientos de la historia de la ciencia, pero más o menos interesantes, es decir, que a uno le tiene que interesar eso. El De Cruyff antes lo tenía en fotocopia, pero ahora está en PDF, así que lo pueden bajar y leerlo. No necesitan leerlo todo. Se van a dar cuenta de cómo se resuelven algunas cuestiones. Por ejemplo, el de la generación espontánea, que uno dice de Pastel, ¿sí? En realidad no lo resolvió Pastel. ¿El cazador de microbios? Sí, el cazador de microbios, sí, justamente. Cuando le dicen que Pastel decidió algunas cosas, ese problema no lo resolvió él, porque los resultados de los experimentos que hacía él y el contrario a él, Moore, algo así se llama. ¿Quién? Sí, Moore, sí. Daban lo mismo. Para uno le decían que había generación espontánea en tales retortas y para el otro que no había generación espontánea. ¿Saben quién lo decidió? La Iglesia Católica lo decidió diciendo, a nosotros nos conviene que no haya generación espontánea, sino que haya una intervención divina. Y le dieron la razón a Pascal. Quiere decir que algunas cosas que uno cree que las resolvieron científicamente, hay otro poder, o suprapoder, o lo que quieran, que lo resuelva. ¿Está bien? Pero como esta hay muchas cosas que uno cree que se resuelven de una manera, y después no. Había un problema muy serio de hambruna en África. Este problema de hambruna tocó a los dueños de Nestlé, de la leche nido. Él le dije, sí, le mandemos un cargamento de leche nido para resolver el problema. Después de que los chicos se alimentaron y los grandes se alimentaron con la leche nido, se morían más que antes. Porque la leche nido en polvo hay que prepararla con agua. Si el agua no está debidamente pasteurizada o tratada, no anda. ¿Vieron en las latas de leche nido que ahora dice use agua debidamente, tal cosa? ¿Lo vieron? Eso viene de ese entonces en que se dieron cuenta de esa situación. Es decir, aquello que parece que va a resolverse de una manera, se resuelve de otra manera distinta, con las mejores buenas intenciones que uno puede tener. Es decir, que tampoco tengan miedo en decir, esto no ando. ¿Está bien? Lo de Cruyff, hay muchos otros trabajos que cuentan historias y que son muy interesantes. De esas, para cada una de las disciplinas que hacen, tienen ustedes y sobre la cual piensan hacer el trabajo de tesis, deberían tenerlas al canto de la punta de los dedos. ¿Por qué? Porque eso hace interesante una tesis. Sí, no la hace pesada, la hace más o menos ágil, presenta los problemas de manera más o menos. Los alumnos no aprenden, no es una forma de presentar la cosa. Es decir, pero si uno lo matiza un poco,
uno dice cuáles son los problemas que pueden tener los alumnos, si aprovecha lo que hay disponible cuando aparecen nuevas tecnologías y uno las puede utilizar. Había un comentario hace poquitos días apareció, ya no me acuerdo dónde, o si me lo contaron, que el maestro decía, bueno, ahora cierren todas las carpetas y saquen los celulares. ¿Está bien? Cualquier cosa que empiece una tesis así, ya va a llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque lo que generalmente le decimos, guarden los celulares, no se distraigan con tengan la carpeta. ¿Está bien? Bien. Eso es. Para terminar esta primera presentación del programa, dos cosas. Hay un listado de 3 páginas, algo así, de link que haya en el fondo del programa. Sí. Es decir, poner eso como bibliografía es casi, es decir, tira por tierra todas las contribuciones científicas y formalizadas. De todos modos, los periódicos y los diarios están retomando información científica y la están haciendo aparecer. Lo que aparece como interesante, no es todo, pero es bastante de lo que parece como interesante para cada una de las disciplinas. Si uno se toma un rato para mirarlos, se da cuenta que en una de esas, en vez de empezar el curso o la clase con algo que no tiene mucho asidero a la realidad, comienza su exposición, plantea una serie de problemas con lo que es novedoso para cada disciplina, pues puede llamar más la atención y llegar más a los alumnos. Y esa también puede ser una buena forma de plantear un trabajo de tesis. Es decir, veamos qué hay de novedoso día por día y durante un mes tomemos todo eso y tratemos de darle algún sentido dentro del programa de la materia que tenemos que dictar. Y eso puede ser muy interesante. El listado ese está sobre todo para decir que existen. Es decir, no es que le estoy diciendo busquen en el diario porque ahí va a aparecer. No. Yo busco en el diario todos los días y ahí aparecen cosas por lo más interesantes que podrían servir para hacer esto. La otra cosa es que el artículo siempre refiere, el artículo periódico siempre refiere a una publicación específica de una revista científica. Y entonces uno se ahorra mucho trabajo de tener que buscar todas las revistas científicas para que encontrar algo que calce lo que uno tiene. Por cierto, esto cuando lo hice estaba actualizado al día que mandé el programa y si ahora me piden tengo que 50 citas más de estas que refieren a lo que pasó entre la presentación del programa y esto. Para terminar esta primera parte, los espero entonces en algún momento para hablar con ustedes de su proyecto. Los invito a que lo hagan bastante fluidamente y dentro de los 15 días también tengan el proyecto presentado. Insisto en que se busque un director que les lleve el apunte o al menos que si no les lleva el apunte que los deje trabajar. Porque también hay directores que les molesta que los otros vayan subir. Eso no lo busco, que vaya logrando el grado. Y la evaluación final del trabajo está en función del proyectito que presenta. 2 páginas. 2. ¿Está bien? Porque cualquier cuenta que haga ya se hace imposible para que yo lea todo eso. Entonces son unos 20, a 2 páginas son 40, sí, 40, sí, 40.
páginas es un buen libro de novela que tampoco leería. Si no leería el libro de novela, imagínense lo que... 2 páginas. Proyecto 3, no. 2. No le achiquen la letra, por ejemplo. Sáquenlo. Hasta 2. Si es útil, hasta 2. Pero tiene que ser suficientemente claro para eso. ¿Está bien? Bien. Esa es la presentación del proyecto, del programa. Ella va a venir a las 6, dije las 6, sí, a las 6. De 6 a 9, que están más frescos. Y con ustedes nos veremos en cualquier momento. De todos modos, les tengo que contar algunos cuentos. ¿Quieren que hagamos un pequeño break acá de 10-15 minutos? ¿Sí? Sí.